Ya está con nosotros Manuel Alejandro Encinas, él es nuestro compañero y bueno, nos va a hablar sobre la continuación del tema que tuvimos hace un par de semanas sobre el derecho a la alimentación, ¿verdad? Sí, derecho a los alimentos, ¿no? Derecho a los alimentos. Pues bueno, Manuel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludo para todas las personas que escuchan. Sí. Derecho a los alimentos, porque justo decíamos que alimentos es un concepto que engloba además vestimenta, habitación, recreación, ¿no? Porque si decimos a lo mejor derecho a la alimentación se entiende como solo a la comida, pero la ley habla de alimentos. Y justo lo que te quería comentar ahora y compartirle a toda la gente que nos escucha es cómo poder ejercer, digamos, este derecho, ¿no? ¿Qué hago si necesito pedir una pensión? Claro. Muchas veces las personas no saben, ¿no? A dónde tengo que acudir o cuál es el procedimiento. Pues hay por ahí varias opciones dependiendo de la situación de cada quien. Sí. ¿Qué pasa cuando hay la necesidad de recurrir a la autoridad judicial? Pues puede ser en varios supuestos. Por ejemplo, las personas que tienen hijos y se separaron pero no se han divorciado. Ese es uno de los primeros supuestos. En el juicio de divorcio pudieran convenir cómo se van a arreglar respecto a los hijos. No tendrían que hacerlo, de hecho. Entonces, esa es una primera opción, digamos, nomás nos dejamos, se fue cada quien a su casa, pero no arreglamos este tema y legalmente siguen casados. Pues, tramitando el juicio de divorcio, ahí mismo quedaría un convenio si hay un acuerdo de las partes, y esa puede ser una forma de darle salida a esta cuestión de los alimentos. Okay. Otro supuesto, digamos, la gente que no estaba casada y que tiene hijos, pues ahí sí hay que recurrir en específico a un procedimiento que sería un juicio oral sobre cuestiones de alimentos, y a veces las personas lo ven como muy complicado, ¿no? Un juicio. No son nunca procedimientos sencillos, pero en realidad pues sí es muy efectivo este tipo de mecanismos. ¿Qué ocurre cuando uno presenta una demanda de alimentos? Que esto es una cuestión de materia familiar, ¿no? Porque ahorita te voy a comentar que ahí hay unos elementos de materia penal, en otro supuesto. En materia familiar, pues se presenta una demanda. Lo que hace el juez inmediatamente es fijar alimentos de forma provisional. ¿Por qué? Porque hay un interés superior ahí del menor, en este caso cuando se trata de menores. Entonces, lo primero que hace es asegurar un monto para que desde lo inmediato los menores empiezan a tener su pensión, ¿sí? Okay. Y esa pensión, pues por ahí hay ciertos parámetros, se considera entre el 15 y el 60% del ingreso de la persona que es responsable de dar esos alimentos, ¿no? Supongamos que una mamá presenta la demanda en nombre de sus hijos para exigirle a un papá el pago de la pensión. Entonces, de entrada se fija una pensión provisional. Se fija una fecha para que se celebre una audiencia, y básicamente lo que se tiene que comprobar ahí pues es que hay una relación de parentesco, porque de ahí viene la obligación de los alimentos y los gastos y el nivel de vida, ¿no?, que corresponde a los menores en cuestión, porque los alimentos se van a fijar pensando en el interés superior del menor, y eso es garantizarle las condiciones de subsistencia tal cual las estaba llevando conforme a su estilo de vida, ¿no?, que pues eso va a variar en cada familia. En todo este tiempo siempre existe el espacio para que las partes se puedan arreglar. Es decir, no siempre tienes que llegar a una audiencia de juicio como tal, sino cuando hay voluntad de las partes se pueden celebrar convenios a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces siempre está esa opción, que las partes amistosamente reconozcan sus obligaciones, porque son obligaciones respecto a los menores, y que hagan convenios. Entonces esa sería la salida para quienes no están atravesando un proceso de divorcio. La salida ideal, ¿no? Una construcción de un acuerdo en conjunto y únicamente pues acudir a la autoridad judicial para que ese convenio quede pues, judicializado, decimos, ¿no? Que tenga la validez, digamos, de que la autoridad avala la forma en la que se adquirieron ahí los derechos y obligaciones. ¿A dónde acudir? Que esa es como la pregunta de las personas. Si tienen recursos y pueden acudir a un abogado particular, pues idealmente, ¿no? Nada como una atención especializada. Sí. Pero si no es el caso, pudieran acudir a la Defensoría Pública del Estado de Sonora. Aquí en Hermosillo está ahí por la Z Cubillas, entre Londres y Galeana. Sí. O a alguna instancia como por ejemplo el bufete jurídico de la Universidad de Sonora, que por ahí está en el edificio 9L. Si las personas buscan la escuela de Derecho adentro de la universidad, por ahí cruzando la calle van a dar también con el bufete. Entonces son servicios gratuitos para personas de escasos recursos, y ahí únicamente pues hay un breve estudio socioeconómico, ¿no?, para confirmar que requieren el servicio gratuito.
Y básicamente son documentos que acrediten el parentesco, por ejemplo, un acta de nacimiento, si se trata de un hijo registrado, y comprobantes de los gastos del último mes o un par de meses, no 2 o 3 meses, que son los servicios, a lo mejor notas de gastos de comida, gastos de escuela, ese tipo de gastos, ¿no? Oh, okay. Entonces, esa es una primera opción. Hay otro supuesto, que es cuando ya esto se convierte en un delito, que se trata del incumplimiento de obligaciones familiares, porque el no cumplir con la responsabilidad de proveer alimentos, pues ya como tal está tipificado, ¿no? Entonces te puede llevar a prisión el intentar evadir estas responsabilidades, que esa es la historia de muchísimas personas, ¿no? Es que demandé, me la llevo mandando mensajes, me la llevo correteando a esta persona y nomás no quiere pagar, y ya ha buscado todas las maneras para evadirlo. Pues cuando ya no hay una causa que justifique el que esta persona no cumpla con la obligación de alimentos, pues podemos acudir a presentar una denuncia por este delito, ¿no? De incumplimiento de obligaciones familiares. La materia penal pues tiene esta característica, no es que vayamos a demandar como en la materia familiar, sino que le damos un aviso al Ministerio Público, que es la autoridad que investiga, Sí. para que reúna los elementos suficientes y que el Ministerio Público acuse ante un juez de que una persona está cometiendo algún delito. Entonces, en este caso, cuando ya se trata así, digamos, un caso un poco más complicado que llega al grado de delito, pues hay que acudir a presentar una denuncia a un centro de atención temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y ahí el seguimiento pues se da vía Ministerio Público, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este sería otro supuesto con el cual se puede exigir los alimentos. Ahí dentro de ese juicio, por la vía penal, se pudiera dar también un acuerdo en el cual haya un compromiso de pago y se formalice también pues de alguna manera un convenio para que continúe cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Digamos, quien ya llegó a este punto para poder liberarse de esa responsabilidad penal, pues tiene que garantizar que va a cumplir con los alimentos, porque aquí lo más importante, más allá de que si eran pareja o no, por ejemplo, los papás de un menor, es garantizarle al menor su derecho. Claro. Entonces muchas veces ahí la gente pues trae emociones, ¿no? Producto de una relación que terminó, pero aquí la autoridad en lo que se va a enfocar es en garantizarle a los menores su derecho de alimentos, ¿no? Que este es como el tema central. Aquí en este caso, ¿de cuánto podría ser la sanción? ¿Lo establece el propio juez? Y también en el caso de la materia familiar, ¿cómo establecer el tope o el monto que va a pagar en este caso pues el padre o la madre que ha sido demandada? Respecto a esto como delito, lo que establece el código es que la prisión es de 3 meses a 3 años, ¿sí? La pena de prisión cuando alguien de plano se negare a pagar de forma injustificada, ¿no? Sí. Entonces ya será producto de la valoración que haga el juez, el tiempo, pero ese es el margen que contempla el tipo penal. Claro. Y en el caso de la materia familiar y el monto, en realidad el monto pues se maneja entre el 15 y el 60% en la ley, sobre todo para el tema provisional. Pero el monto va a depender de las necesidades del menor, sí, y por ahí se hace una valoración con las posibilidades de pago que pueda tener el obligado, ¿no? Claro. Entonces, esos son los elementos que considera el juez, el nivel de vida que tienen. Por ejemplo, no es la misma si los menores están acostumbrados a ir a escuelas particulares o servicio médico particular, porque el nivel de vida que llevaban les alcanzaba para eso, pues no va a venir a cortar ese nivel de vida, digamos. Claro. O el lugar en el que residían, pues hay espacios muy distintos, ¿no? Y colonias muy distintas en toda la ciudad. Entonces lo que se busca es garantizarle las mejores condiciones al menor dentro de su entorno habitual, ¿sí? Que mantenga más o menos su estilo de vida. Obviamente, por ejemplo, en los casos de divorcios, pues no es la misma llevar la administración de una casa entre 2 personas que cada quien por su lado. Claro. Entonces puede haber ahí variaciones en las posibilidades de cubrir los gastos, pero siempre se va a priorizar que al menor se le afecte lo menos posible, ¿sí? Lo más que se pueda garantizar, digamos, para que los menores continúen en las mismas condiciones de ser posible y, digamos, en términos materiales que ni se den cuenta, ¿no? Digamos, del cambio
Entonces, ese es más o menos el criterio en materia familiar para fijar una pensión. No hay una cantidad en específica, o sea, no hay como que 1,000 pesos, 2,000 pesos semanales, no. Exactamente. Pero dependerá de los sujetos que intervienen en cada caso, ¿no? O sea, no es la misma fijarle una pensión a alguien que gane 10,000 pesos al mes que a alguien que gana 30, 40, 100,000 pesos, ¿no? Entonces, Claro. Esos factores son los que van a determinar la cantidad de una pensión. Muy bien. Pues bueno, Manuel, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te vemos? En las redes sociales de Proyecto Derechos Humanos, en Instagram está como @proyecto.ddhh y en Twitter @proyectoddhh. Muy bien. También te encontramos en el Colegio de Sonora y en la universidad, ¿verdad? Así es, ahí trabajo en la Universidad de Sonora, soy profesor de asignatura en el Departamento de Sociología. Muy bien. Pues bueno, Manuel, te agradezco que hayas estado con nosotros y pues nos vemos la próxima semana. No, muchas ¿Sí gracias. te parece? Perfecto. Muy bien. Bueno.